dos, uno, dos, 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 dos. Ahí sí. Dos, tres, tres. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. No lo he presentado todavía, pero ya saco aplausos. Estamos en esta nueva edición del Libro Abierto de la Biblioteca Nacional, aquí en la Sala América, que este año ha estado dedicado a personajes importantes de nuestro cine, y esta semana el invitado es Boris Kuercha. Ahora sí era el aplauso. Gracias por venir. Que es actor, obviamente, todos ustedes lo conocen por su trayectoria como actor, también es director, es dramaturgo, es guionista, es también escritor. Alcanzaremos a hablar de todas sus facetas. Principalmente vamos a hablar de cine, porque es lo que de alguna manera hemos estado haciendo en estas charlas. Y hay que decir que, si bien Boris es principalmente actor y hombre de teatro, el cine siempre fue un interés. Desde muy joven o de muy pequeño, ya estaba interesado en el cine, hacía sus videos con su compañero de colegio. Sí. En VHS hacían, ¿no? Como en video. Era menos que VHS, era Betamax se llamaba. Betamax, de veras. Claro. Y bueno, no había mucho tampoco en esa época donde estudiar cine, entra a estudiar teatro, pero siempre estuvo rondando el cine. De hecho, hizo unos primeros cortometrajes, sí. El Lanza, Los Ñoquis. Pero vamos a partir por el principio. ¿En qué momento tú tienes que optar por entrar a estudiar, por buscar una carrera o algo, y entras al teatro, y de cómo del teatro después derivaste al audiovisual? Bueno, yo estudiaba en un colegio salesiano que se llama el Patrocinio de San José, y tenía un teatro muy bonito, pequeñito pero muy bonito, y tenía profesores de castellano muy activos, muy interesados en la cosa teatral. Y fue con esa gente que yo me motivé y empezamos a hacer obras de teatro. Mis papás también les gustaba mucho, a mi mamá sobre todo, el teatro. Y fue entre la familia y el colegio que poco a poco me di cuenta que quería ser actor. Al contrario de muchas personas de mi generación, mis padres me apoyaron mucho en eso, encontraban muy bonito esto. Cuando a mis compañeros de escuela había sido un drama cuando habían dicho en su casa que querían estudiar teatro, y yo tuve la suerte que no, que a mis papás les gustaba mucho. Y nada, y ahí entré a la Escuela de la Chile, donde estuve algunos años. Nunca terminé porque empecé a trabajar ya haciendo teatro callejero, y en un primer intento de montaje de La Negra Esther que dirigía Willy Sembler, que no resultó porque no teníamos ningún medio, ya llevábamos un mes ensayando, y a Willy le salió una oferta de trabajo para que fuéramos a hacer una obra para escolares en el Teatro Cariola, el Don Juan de Molière, así que todo ese elenco que estábamos intentando hacer La Negra Esther nos fuimos a hacer Don Juan de Molière, donde sí había un sueldo mensual. Así que esa fue la primera vez que se intentó montar La Negra Esther y no se pudo hacer. Y de ahí, de a poquito, de hecho, en las primeras giras de La Negra Esther, no en las primeras, sí, en las primeras puede haber sido giras de La Negra Esther, yo ya tenía interés en el audiovisual, como tú bien dices, y en una de estas giras hice un cortometraje que se llamaba Chileno Ganador, que era un escritor. Entonces yo ocupaba todo el elenco de la obra y ocupaba las situaciones de viaje que teníamos. Aún no caía el muro de Berlín, íbamos en Aeroflot a Europa, a unas giras de Dar La Negra Esther Europa, y por ahí nos quedamos en Moscú varados, qué sé yo. Todas estas situaciones yo las aprovechaba y fui haciendo como un collage de imágenes, y luego hice una historia que era protagonizada por Aldo Parodi, que estaba en la obra La Negra Esther, y se llamaba Chileno Ganador, y era un escritor chileno que iba a Europa a entregar su novela a una editorial, pero no la había terminado, entonces le iba escribiendo en el viaje. Y el resto de los personajes se le iban apareciendo, los personajes de la novela, que eran los otros actores del elenco que se interesaban en participar de este cortometraje. Así que por ahí fui mezclando teatro y audiovisual. Después entré a trabajar en televisión, a hacer teleseries como actor. Y en un momento ya me salí de ahí y pude hacer mis primeras películas. Pero por ahí fue mi interés. Fue siempre bien mezclado entre el teatro,
Este cortometraje que se llamaba Chileno Ganador, la música, me acordaba el otro día, la hizo Álvaro Enríquez, el líder de los tres, que trabajaba en la obra. Entonces lo que hicimos fue que puse el video yo y él tenía una grabadora y de principio a fin tocó la guitarra. Fue improvisando de principio a fin y esa era la banda sonora de Chileno Ganador, que por ahí se exhibió alguna vez y debo tener en algún VHS eso por ahí. Obviamente que La Negra Ester es un momento importante en tu vida profesional y personal, del teatro chileno en general, es una de las obras más importantes, el aporte de Andrés Pérez, podríamos hablar mucho rato de la obra, pero entiendo que también por ahí fueron surgiendo algunas oportunidades, como tú hablas, en la gira hiciste el corto, en algún momento Andrés Wood hace una grabación, una especie como de versión audiovisual de La Negra Ester que se exhibió en televisión. Sí, claro. No, de La Negra Ester no. Eso Andrés Pérez lo hizo eso. Ah, perdón, Andrés Pérez. Lo hizo Andrés Pérez, claro. Pero ahí surgió el contacto a través del grupo, el mismo equipo, en algún momento con Andrés Wood para hacer una película donde tú participaste y tú fuiste además guionista de ese proyecto, que es El Desquite. Y productor, claro. Después de que se terminó, me salí del grupo El Circo Teatro y se desarmó un poquito el grupo, el original, digamos. El grupo Circo Teatro sigue hasta la actualidad funcionando y dando La Negra Ester. Así es. Pero algunos que nos exindimos de ahí, se formó un grupo que se llamó Sombrero Verde, que dirigía Willy Sembler. Y tomamos otra obra de Roberto Parra, ya una obra que Roberto escribió directamente para teatro, porque La Negra Ester son unas décimas de Roberto Parra, es un librito de décimas. Pero una vez que Roberto la vio montada la obra y comprendió el fenómeno del teatro, escribió 2 obras de teatro posteriormente, directamente hecha con diálogo y con formato de teatro, de actos, etc. Y una de esas se llamó El Desquite, y que la montamos en el teatro, con el Teatro Sombrero Verde, llamamos a Andrés Pérez como director. En la Casa Amarilla. En la Casa Amarilla. Ahí detrás de la estación Mapocho. Sí, era un escenario bien particular porque era un escenario todo a lo largo. Nosotros cuando estábamos montando con Andrés Pérez dirigiendo esta obra de teatro, que es la historia de una niñita que está al cuidado de una señora, de un hacendado que está enferma, y la señora siempre le dice, cuando yo me muera, ándate que mi marido es muy malo. La señora muere y ella no se quiere ir porque de alguna manera está enamorada del hacendado y se queda ahí. Pero él la hace sufrir mucho, ella queda embarazada y finalmente él la deja en el campo para que muera y qué sé yo, finalmente ella se va a vengar de él. Bueno, lo que quería contar era una anécdota de esta obra de teatro, que cuando Andrés Pérez la dirigía y teníamos una casa muy larga, nosotros siempre dijimos, pero qué absurdo, deberíamos hacer las butacas hacia allá y el escenario, o sea, como se hace un teatro, y Andrés quería ocuparla a lo ancho. Entonces en un momento hicimos una especie de revolución los actores y le dijimos a Andrés, ¿sabes? Nos juntamos y fuimos a hablar con él y dijimos, Andrés, es un poco ridículo esto que estamos haciendo, ¿por qué no lo hacemos de la manera tradicional? Y Andrés dijo, bueno, hagámoslo. Hicimos un par de ensayos y no funcionaba la obra. ¿Sí? Era totalmente mágico esto, pero era muy raro porque había el público, era una galería muy grande, la persona que estaba acá era muy difícil que ver allá, pero se daban siempre acciones en 3 especies de escenario, era una obra muy bonita. Y yo era bien amigo de Andrés Wood, o soy bien amigo de Andrés, y le llevé esta obra y le dije, ¿por qué no la hacemos en cine? Y ahí conseguimos los fondos y logramos hacer en cine esta obra de teatro, dirigida por Andrés Wood. Sí. Ahí fuiste entonces actor, guionista, co-guionista y productor. Sí. O sea, ya tuviste una inmersión mayor en el tema del cine. Obviamente como actor también has tenido una trayectoria paralela, digamos, has participado en varios proyectos. Creo, no sé si me equivoco, que la primera película que hiciste como actor, película de cine, fue Johnny 100 pesos. Yo creo que sí. De largometraje. Sí, de largometraje. Antes había hecho algunos cortos. Participé en el primer Johnny, de Gref Marino. ¿Qué otras películas, así conversemos alguna, o que comenten algunos títulos que la gente pueda recordar como actor, independiente de las que sea como director? Está la de Claudio Sapiaín. Sí, El hombre que imaginaba.
Mi último hombre, Tatiana Gaviola. De Tatiana Gaviola, sí. ¿Qué cosas te acuerdas tú de las que has hecho como actor? O que te haya significado algo. No he hecho tantas como actor, he estado más en las mías, que fue Sexo con Amor, que era un papel para Rodolfo Bravo, un gran amigo que falleció, y ya estábamos muy cercanos al... ¿Tú tenías un papel más chico o no ibas a actuar? Yo no iba a actuar. Era mi segunda película, yo había hecho una que se llamaba LSD, Lucha Social Digital, que era la primera película digital hecha en Chile, con estos medios nuevos. Y venía mi primera película, ya iba a ser en fílmico, eran Super 16 milímetros, que es un formato un poquito más barato que el 35, y yo iba a actuar. Y Rodolfo falleció trágicamente en un accidente, y yo decidí ahí tomar su rol. Era una película coral, no era tan complicado porque yo podía dirigir, entrar y salir, pero después vino El Rey de los Hueones, que ahí ya tenía un papel mucho más protagónico, estaba contada en primera persona la película, eso fue mucho más complicado, no me lo esperaba, fue dificilísimo, y en un momento yo, por ejemplo, en esa película, El Rey de los Hueones, yo era un chofer de taxi, estaba manejando un taxi por el túnel de la Costanera, enorme, con una cámara, con un chupón ahí delante. Atrás iba Angie Gibaja, que era modelo, no era actriz, con un niñito de 4 años, que era el coprotagonista. Y yo iba solo ahí en el auto, dirigiendo, manejando, actuando. Era una cosa complejísima, no lo preveí. Pero bueno, salió finalmente. Y luego esta que hice hace poco, Cómo andamos por casa, donde ya había aprendido y dije, no, aquí esto va a ser muy coral, y ya hice una película más coral, donde ya es más fácil poder entrar y salir. Además yo he trabajado con las mismas personas en audiovisual, mi equipo cambió muy poquito, por lo tanto tenemos una gran confianza entre nosotros y me es más fácil estar en el set como actor y poder salir. Tengo mucha confianza en mi hermano, que es quien me hace la dirección de foto. Antonio Cuercha. Claro. Entonces, esas son las películas donde he estado como actor, más que nada, sí. Bueno, vamos de nuevo a hablar de tu faceta como director, que quizás lo más importante o lo que más nos interesa en esta charla. Y comentamos al pasar LSD, sí. Lucha Social Digital. Sí. Una película que técnicamente además tiene ese hito que tú comentabas, que es la primera película hecha en digital en nuestro país. ¿Cómo surgió esa posibilidad? ¿Cómo fue esa experiencia de esta que era tu primera película? Y en ese tiempo había aparecido este movimiento Dogma en el cine, que utilizaban video digital, que era una de sus exigencias y todo. Y yo me di cuenta, era tan caro hacer cine, el rollo, había que comprar estos rollos de película que son carísimos, pero después había que revelarlos, después había que hacer transfer, era muy difícil echar a rodar una cámara sin gastar mucho dinero. Entonces la posibilidad de hacer cine digital, que ahora todo el mundo hace cine digital, me pareció una posibilidad de acercar a la factibilidad historias que uno quería hacer. Entonces escribí una historia especialmente hecha para hacer en una camarita liviana, y en una semana filmamos esta historia, que en pocas palabras son unos jóvenes medio hacker que descubren que hay una confabulación de unos empresarios para vender una leche que está contaminada sin ningún escrúpulo y ganar mucho dinero. Y ellos toman la justicia por su mano e intentan detener este complot empresarial. Sin embargo, la verdadera historia es, como siempre, una lucha por una de ellas es una mujer, y era una lucha, un triángulo amoroso. Entonces, ¿cuál de estos dos gallos quería hacerse el más encachado para conseguir el amor de la heroína? Es un poquito eso la historia. Es la primera película de Benjamín Vicuña. Él estaba en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Yo le hice casting y fue su primer trabajo profesional, por decirlo así. Fue una película que edité yo mismo en un computador, que ahí aprendí realmente a dirigir, porque antes yo tenía ciertos conceptos autodidactas, pero una vez que filmé eso y cuando lo llevé a mi casa y empecé a tratar de editar, me di cuenta todo lo que no había hecho. Lo que me sirvió mucho después para mi próximo trabajo de filmar para poder editar, que realmente yo creo que donde más aprendí a dirigir fue editando esa película. También hice el sonido de esa película, hice una especie
de pieza con una ventana donde yo doblaba a los actores, todo lo hice yo, lo hice todo con mis propias manos. Quedó terrible, obviamente, la calidad técnica de la película es horrible. Pero fue un aprendizaje espectacular para ti, digamos. A tal punto que no la muestro, está totalmente oculta esa película. Pero se dio en el Festival de Valdivia y tuvo una muy buena recepción, porque era una película muy fresca, muy deschavetada, no deschavetada, contaba una historia, pero sí tenía un frescor que no te da el fílmico, que había que preparar mucho, había que preparar los sets con las luces, y no estábamos acostumbrados quizá a ver en pantalla algo tan rápido, tan natural. Porque lo hice todo un poquito en la onda Dogma, con pura iluminación natural. Entonces hay una escena dentro de un auto que no se ve nada, porque íbamos en un auto en la noche y esas cámaras no tenían mucha sensibilidad, entonces apenas se ven las luces del tablero. Es un absurdo, pero bueno, la historia se cuenta y se sigue más o menos, así que... y yo usé esto mucho de marketing, que era la primera película chilena digital. Mi hermano Antonio, yo tenía un reproductor de Becam, que era donde se pasaba esta película en el Cine Hoyt, que iba del reproductor de Becam digital a un proyector, y mi hermano Antonio estaba en el Cine Arte Alameda con la torre del computador, donde salía directamente del computador al proyector. Él era el cojo que le tenía que dar play. Así que esas eran las dos copias que había en los cines, y esas fueron las dos únicas veces que se vio la película fuera del Festival de Valdivia. Yo me acuerdo haber visto la película, pero no me acuerdo si escribí de ella o qué puse, pero yo me acuerdo que sí, que rescatábamos precisamente lo que tú comentas. Y una anécdota, me acuerdo haber entrevistado a Boris y a Benjamín en el matinal de Canal 13, puede ser. Sí. Era como yo a Benjamín lo conocía porque habíamos trabajado junto a una serie de televisión. Lo primero que hizo Benjamín fue una serie que hice en la red. Sí. Y Benjamín Vicuña me dice que él quería hacer, que siempre había dicho antes, cuando lo conocí, que quería hacer teatro y cine, ¿no? Y que estaba feliz por hacer el primer cine. Pero que Boris le había dicho que no fuera leso, que hiciera televisión, porque la televisión te daba la posibilidad de ganar plata para poder hacer cine. Sí. Porque Benjamín decía, yo nunca voy a hacer teleserie, porque además sabía que lo iban a dejar de galán, no sé por qué, se miraba en el espejo y decía, voy a ser galán, y me decía, pero Boris me dice que es una buena posibilidad la televisión, porque eso te permite después hacer tus propios proyectos. Claro. Cosa que yo creo que te hizo caso. Sí, me hizo caso. Tiene el medio teatro y no ha dejado hacer televisión y ha hecho todos sus proyectos. Pero esa fue además su primera película. Sí, fue la primera película. Sí, lo que pasa es que cuando uno está en la escuela de teatro tiene una... hay como, bueno, sí, ¿cómo decirlo? Una visión muy idealista de todo, que está muy bien, porque si uno es joven y no tiene esa visión, ¿cómo va a llegar a viejo, no? Si ya... Pero con el tiempo uno va abriéndose un poco los espacios y se va dando cuenta que hay espacios que se pueden ocupar, y también a beneficio propio y del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Además que el actor también es un trabajador como cualquier otro, y ¿cómo se va a privar de hacer ciertas cosas? Es un obrero más, así como alguien construye casa, también hay que construir todo tipo de casas, no cierto tipo de casas, ¿no? Bueno, nosotros cuando teníamos periodismo decíamos nunca vamos a trabajar en televisión o nunca vamos a trabajar en Mercurio, y, bueno, y todo en radio comunales. Claro. Después de esa primera película vino Sexo con Amor, sí, que fue un hito en la cinematografía nacional porque provocó un fenómeno de masas que no se había visto en el cine mucho tiempo. El Chacotero Sentimental, que había sido casi unos 4 o 5 años antes, sí, de Cristian Galás, había logrado con 8 copias hacer casi 800.000 espectadores, lo cual era una cifra histórica. Veníamos de un periodo donde el cine chileno se hacía poco y de lo que se hacía se veía menos. El Chacotero tiene este éxito y parecía que iba a ser la película más vista de todos los tiempos, y ahí llega Boris con Sexo con Amor, que además tuvo una campaña, me acuerdo que fue todo muy comentada la campaña de marketing, ¿no? Creo que Ángel Carcavilla y su agencia hizo todo. Yo me acuerdo en el Festival de Valdivia, sí, que habían uno de estos no molestar en las puertas, de las puertas con Sexo con Amor, y ¿cómo era la frase? Tirar algo de... no me acuerdo cómo.
no me la acuerdo, película que pero no sí. acaba, ponte tú, había como hartos como Sí, cosas. sí. Y el afiche, que había un afiche original que después lo cambiaron con el desnudo de Sigrid de Sí. Alegría. Hubo como muchos elementos bien manejados, pero sí, la película logró un éxito que no se esperaba en ese momento. Casi 1 millón de espectadores, lo cual fue un hito, un fenómeno. Toda la gente veía la película, hablaba de la película. Después hablamos de la película misma, pero ¿qué significó para ti o cómo cambió la perspectiva como director que de una segunda película, una primera película en Sí. serio, pensando en lo que tuvimos dices de LSD, y hay todo este éxito, no sé si esperado o inesperado, yo creo que nunca No, uno totalmente espera eso. inesperado. Y hay una anécdota que yo cuento mucho, que es que te comprueba lo inesperado que es siempre el éxito en cine. Y es, habíamos terminado la película, faltaba un mes para estrenarla, y obviamente yo había pasado un año dedicado a esto, estaba totalmente sobrepasado en mi finanza, estaba con las líneas de crédito, las tarjetas, todo totalmente endeudado. Entonces yo decidí vender parte del porcentaje de la película para vivir lo que me quedaba, y yo pensaba que podía andar bien, qué sé yo, hasta el estreno. Me refiero a cubrir los gastos de una familia hasta el estreno. Bueno, el punto fue que empecé a ofrecerla a gente del medio audiovisual, que eran productores, dueños de productor, etcétera, que iban a la oficina que yo tenía, les pasábamos la película y después mi socio negociaba con ellos si querían comprar algún porcentaje. Y nadie quería comprar un porcentaje, o sea, nadie se quería arriesgar. Gente del medio del cine, o sea, gente que conocía el negocio, no la daban como una película ganadora o pensaban que quizás sí iba a andar bien, pero que no No iba para a ser, arriesgar la plata, pero digamos. nunca que iba a ser como para arriesgar dinero. Hasta que una persona tuvo el ojo y dijo, va, sí, pum, y sí me compró parte de mi porcentaje que después se lo convirtió en 10 lo que él puso, digamos, rescató su dinero, ganó mucho más, porque la película la verdad es que tuvo un éxito muy sorprendente para todos. Pasó algo que es muy poco común, que la segunda semana tuvieran más público que la primera. En general, la segunda semana las películas bajan un 30%. Y si baja más de 50 es un probable fracaso. Quiere decir que va a ir muy para abajo. Entonces, sí, fue algo totalmente inesperado. Y es así, realmente hay películas que nadie da un peso por ellas y se van para arriba. Hay otras que todos tienen la fe puesta en ellas y no pasa nada. Hay tantos factores, tan aleatorio todo. ¿Por qué una campaña resultan y otras no resultan? Obviamente no teníamos mucho dinero para la campaña, era una campaña hecha con mucho ingenio. Exactamente. Pero por ahí pasó algo. Yo estaba, ponte tú, en un programa de radio y me avisan que la Sigrid me avisa que en la revista Caras había salido una foto donde se veía un pezón de ella, y cuando ella se sacó las fotos le habían dicho que no iba a salir desnuda. Yo estaba justo en una entrevista y digo esto, y que esto del colmo, no puede ser, ¿por qué no respetaron el trato? Eso dio pie a una discusión más grande y se armó como un pequeño escándalo, cosa totalmente no buscada. Después dicen, fue una estrategia de marketing. Y después dices, claro. Entonces son cosas que uno no sabe por qué van a funcionar, por qué no. Ahora, finalmente, para que funcione, la gente tiene que pasarle algo con la película, se tiene que conmover, se tiene que emocionar, o se tiene que asustar, o se tiene que reír, algo le tiene que pasar. Obviamente tiene que haber ese ingrediente, pero hay películas que tienen ese ingrediente y sin embargo no llegan a ser éxitos comerciales. Es muy difícil. Yo encuentro que el negocio del cine no se lo recomiendo a nadie. Es muy lindo de hacer, pero qué difícil es de saber si una película le va a ir bien o mal. Y lo que sucede es que en Chile no tenemos espaldas, si no te va bien con una película, para hacer otra. No tenemos industria, somos un país muy pequeñito, no tenemos una cantidad de público suficiente para sostener una industria del cine. Entonces cada película es una apuesta, en cada película se inicia la industria del cine y muere cuando se saca de la sala. Y hay que partirla de nuevo la industria del cine cuando haces otra película y vuelve a morir. Siempre está partiendo el cine chileno. Yo recuerdo varias oportunidades a lo largo del tiempo que llevo trabajando que se anuncia el resurgimiento del cine chileno, después el boom del cine chileno, y después desaparece el cine chileno. Es como un renacimiento constante. Y también es cierto que cuando ese dicho que dice que después de la batalla todos son generales,
A raíz del éxito del Chacotero Sentimental, todo el mundo decía, bueno, esta película funcionó porque trataba de sexo, entonces era re fácil. Claro. También hay un ejemplo, La Plata la tuvo que poner Cristian Galás y el Rumpi, que era el productor del proyecto, y ellos pusieron toda la plata en la película. Por eso cuando la película hizo mucha plata, ellos ganaron mucho. Claro. Porque nadie quiso poner plata en la película. Todos después decían, era obvio que le iba a ir bien porque estaban hablando de sexo y el programa era exitoso. Era un proyecto súper chico que creció de a poco, pero nadie quiso arriesgarse. Parecido a lo que pasó contigo, porque después cuando te fue bien dije, otra película de sexo. Como diciendo, era cosa de hacer ese tema y funcionar. De hecho, hubo otras películas que lo intentaron en distintos tonos y no resultaron para nada. Entonces no es tan sencillo como la gente dice, hicieron una película con un par de desnudos, como si eso asegurara el éxito de una película, y como si la sexualidad fuera el único motivo o temática de la película. De hecho, tu película habla de sexo, pero habla de otras cosas. Y habla como de la chilenidad. Yo creo que eso es algo que está muy presente en todas tus películas, y en tu teatro también, etcétera. Y que aquí tú trataste de trabajarlo de la mejor manera. Yo creo que tú estabas tratando de demostrar cómo eran los chilenos, ¿no? A través de estas historias donde se hablaba de la sexualidad. Sí, una película que habla de las relaciones amorosas y de la infidelidad, etcétera. Y también hablaba de... ocurría también en un tiempo donde quizás la media, los diarios y la televisión iban un poco más atrás que la gente en general. La gente estaba más liberada, hablaba de sexo más libremente y los medios todavía no se atrevían. Entonces ver representado lo que ellos sentían o cómo se hablaba normalmente, se sentía más representada la gente que con la media normal. Pero a mí este tema del facilismo, que a mí me da risa cuando dicen que es fácil hacer, que es un cine fácil de hacer, y así, es como decir que existe una receta, tú pones esto y esto otro y te va a ir bien. Ojalá fuera así. Habrían películas de 1 millón de espectadores todos los años. Pero ojalá fuera así, ojalá hubiera una receta para tener una película de éxito, pero no existe, ese es el punto, no existe. Es una mezcla de muchos factores. Uno intenta hacer una buena historia, uno intenta llegar al espectador, uno intenta, pero después hay otras cosas que resultan o no resultan y eso ya no dependen de uno. Es bien raro. Por eso digo, no existe un éxito fácil, no hay una forma fácil ni de hacer una canción y que pegue, ni de hacer un libro y que funcione, porque no es así. Hay cosas que van a funcionar y otras que no, y ahí hay una parte misteriosa que... Si no, todos los programas de televisión tendrían alto rating, todos los libros serían bestsellers y todas las películas serían éxito de taquilla, y no sucede así. No sucede. E incluso con productos hechos, muchas veces con marketing, con estructura. Hollywood hace todos los años películas pensadas solo para ganar plata y son un fracaso, por ende esa fórmula, y en un país como Chile menos aún. Hay que tener fe en el caos, finalmente. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros cuando filmamos, tener fe en el caos. Una de las hay múltiples inspiraciones, o una de las más notorias que uno puede ver en tu película, y que me imagino que es tu propia cinefilia, es el cine italiano. Tu película es una película picaresca que recuerda mucho cierta comedia italiana, Dino Risi, Ettore Scola. ¿Te inspiraste en esas películas? Había como... Sí, obviamente yo, vengo de unos abuelos que eran unos croatas y otros italianos, y cuando yo estudiaba teatro, se daban muchos ciclos de cine italiano en el antiguo Cine Arte Normandí, yo me los vi todos. Hay una película que le gustaba mucho a mi padre, que es de Mario Monicelli, que se llama Los Desconocidos de Siempre, que es mi comedia preferida. Y esta última película, Cómo andamos por casa, es una inspiración directa, yo diría, del cine de Mario Monicelli, que hace con temas que son muy patéticos, con personajes muy patéticos y a veces con contenidos muy terribles, como la Gran Guerra, una película de Mario Monicelli, hace comedia. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo uno se puede estar riendo de una cosa tan terrible como la guerra? Y Mario Monicelli lo logra hacer y nos demuestra otra cara de la moneda. Nos muestra que la vida en el fondo es algo patético y es algo sin sentido. Pero hay una ternura en ese patetismo. Sí, y Mario Monicelli terminó su vida
siendo muy fiel a esto. Tú sabes que Mario Monicelli a los 90 y tantos años está en el hospital de Roma, le diagnostican un cáncer y se tira del cuarto piso. No esperó nada. Ese era su concepto de la vida, yo creo. Esto es un absurdo total. Bueno, quizás también tenía una depresión, anda a saber tú, pero yo lo veo como el último chiste de Mario Monicelli. Tengo cáncer, sí, pum, salta del cuarto piso del hospital de Roma. Impresionante esa noticia, no fue hace mucho tiempo, sí. Fue hace unos años atrás. Entonces hay una película de Mario Monicelli que se llama Un pequeño burgués, que es un padre, que es un empleado público de muy baja estofa, que tiene un hijo que es un imbécil completo, un inútil total, pollerudo, incapaz de hacer nada, torpe, pero que para él es su gran tesoro este hijo. Para él este hijo era ser el presidente de la República, y él está luchando porque entre al ministerio, a trabajar en el ministerio. Tú sabes que la cosa pública en Italia es algo muy importante. Y es una película que te ríes mucho, pero es muy patética. Es el patetismo, por eso, de la burguesía, del pequeño burgués. Y bueno, en la película muere en la última escena, muere el protagonista, el hijo del protagonista. Sordi, el protagonista, gran actor italiano. Esta comedia que mezcla el patetismo, que uno no sabe si reírse o llorar, me gusta mucho, y es lo que más o menos en la última película, Cómo andamos por casa, yo me fui un poquito en ese tono, guardando las referencias a este gran director, obviamente que no... Mario Monicelli escribía como se hacían 4 guiones suyos al año en Cinecittà, en Italia, filmaba por lo menos una película al año, tiene 60, 70 películas, una brutalidad, es un monstruo Mario Monicelli. Y si alguien duda del interés que tiene Boris por el cine italiano, si alguno de ustedes recuerda como parte en las películas que ha hecho Boris, él tiene su productora, ¿no? El típico loguito que se ponen de las productoras, el de él se llama Cinecittà, porque Cinecittà es la famosa ciudad del cine italiano, los grandes estudios donde hicieron las películas más importantes. Que la hizo Mussolini. Exactamente, en la época del fascismo. Y la productora de Boris se llama Cinecittà con CH, claro. Y sale una monachita, además, claro. El logo de la productora. Ahí hay un guiño a este cine italiano. Hay una de tus películas que tú no dirigiste, pero que es un guión tuyo, sí, y protagonizada por ti. Sí. Y que la dirigió Ricardo Larraín, ¿no? Fallecido hace algunos años, y el destacado director de películas como La Frontera y El Entusiasmo. Cuéntanos un poco ese proyecto. Yo recuerdo haber leído el guión, sí, haberme reído mucho con el guión, y ese es uno de los que dice, esta película, si se hace, va a ser un exitazo. Era como, yo habría puesto plata en esa película. Era como, vamos. De hecho, en esa época trabajaba en el Canal 13 y buscábamos proyectos. Nunca se hizo ni una película, pero era muy entretenido el proyecto. Pero claro, yo me lo imaginaba o dirigida por ti y todo, y de pronto después aparece Ricardo, que en un tono distinto. ¿Cómo fue esa experiencia? Y háblanos un poco de esa película. Ricardo fue un gran maestro, nos acogió un poquito a nosotros, que Ricardo ya venía de haber hecho La Frontera, haber ganado el Goya, etcétera, y tenía unas oficinas en Ñuñoa donde nosotros llegamos a instalar nuestra pequeña productora, y Ricardo siempre tuvo una relación con nosotros muy directa, muy abierta, nos ayudó mucho. Entonces yo tenía este guión y que estaba ahí, que era uno de mis primeros guiones, y un día se lo mostré y él se entusiasmó mucho, y a tal punto que decidió hacerla. Así que nada, le dimos para adelante. Fue una película muy cara de hacer, pero tuvimos la ayuda de Chile Film, mucha gente se asoció a esta película, y la anécdota a mí siempre me ha gustado mucho, que este es el primer intento chileno de poner un astronauta en el espacio, hecho por un empresario contra viento y marea, y que lo logra hacer, y pone un chileno a orbitar la Tierra. El problema es que no puede bajarlo, y ahí empieza la película. Así que es una historia bien fantasiosa, y que yo creo que hablaba un poquito de la precariedad de Chile, que también era una metáfora de hacer cine en Chile, que es como tratar de tener una agencia espacial en Chile, que es una cosa absurda. También hacer cine en Chile creo que es algo absurdo, pero seguimos intentándolo.
Por ahí iba. Y Ricardo la tomó con mucho cariño la película, creo que la disfrutó mucho. Lamentablemente no tuvo mucho éxito, pero son cosas que uno no decide. Cada vez siento más que uno propone las cosas y que tengan éxito o no ya dependen del destino. Y estamos a merced de eso en nuestras vidas. Que uno tenga cáncer o no tenga cáncer, que lo atropelle una micro o no atropelle una micro, que pase esto, está el azar como el gran elemento y estamos destinados al azar. Entonces es algo terrible y maravilloso a la vez. Entonces hay que relajarse. Hay gente que se puede angustiar con esta idea que es todo tan azaroso y tratar de buscar un Dios que le dé un sentido a todo esto. Ese es un camino. Y el otro camino es decir, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar y vamos para adelante, que es el que he optado yo. Por eso uno puede hacer películas riéndose de cosas trágicas también, porque finalmente la vida es así, ¿no? Porque creo que es todo tan absurdo, yo encuentro que es todo muy absurdo. Pero eso no me angustia, sino que me hace ver la vida con más ligereza, poder pasar por la vida con mayor ligereza. La trayectoria de Boris como director no solo está en el cine, quizás no siempre lo recordamos o no se ha valorado lo suficiente. Ha hecho proyectos en televisión, algunos muy importantes. La Geografía del Deseo, Sí, que es una gran serie de televisión, de esas primeras series como de calidad, no de esas como que hoy día pasan por HBO o por Netflix, ¿no? Basada en una novela de una destacada escritora española, Almudena Grandes, que le sorprendió a ella que le vinieran a pedir los derechos desde Chile, ¿no? Y después, su siguiente proyecto en televisión es una de las series más importantes que se han hecho en la televisión chilena en muchos años. Pasa que en televisión como que se reconoce a veces menos al director, es un proyecto más colectivo, los actores siempre son muy destacados, pero pocas veces se destaca que Boris Kuercha era el director de los 80, ¿no? Una serie en que también trabajó Andrés Wood, donde hay un elenco espectacular y una serie que se transformó en un hito por la manera de conectarse emocionalmente con la gente. Una serie que todos los años corría riesgo de no hacerse. Canal 13 se vanagloriaba de esa serie, pero nunca estaba seguro y nunca ponía las lucas. Yo estaba en el canal, así que me consta, ¿no? Ciertos directores ejecutivos que después sin la boca diciendo yo apoyé los 80, yo no sabía que no estaba ni ahí con la serie. ¿Para qué vamos a nombrar a Vasco Mulián? Porque no se trata de andar pelando en este tipo de actividades. Pero es una serie que hoy día, obviamente, es parte de la historia de nuestro país y conectó muchísimo con la gente. Y ahí vuelvo a ver un tema que tú tienes en tus otras películas también, que es esta cosa de la identidad chilena. No la chilenidad vista como programa especial de fiestas patrias, ¿no? Sino que como tratar de captar una cosa que es muy sutil, que es esto como del chileno medio, pero en la fibra, en la Sí. personalidad. Hay una cosa muy bonita en la serie que se conecta Sí. con alguna de tus películas también. Sí, no, fue una experiencia fantástica. Estuve 5 años, hice 5 temporadas. Rodrigo Basá hizo las 2 últimas temporadas. Rodrigo Cueva, el guionista de la mayoría, de casi todos los guiones. Yo escribí algunos guiones por temporada también. Y sobre lo que dices de la identidad chilena, yo me he preguntado bastante esto. Esto yo creo que es algo que me viene a mí desde, creo que alguna vez lo conversamos, desde que hice La Negra Esther. Sí. Que de alguna manera yo pertenecía a una generación de mis amigos, de mi grupito de amigos en la escuela de teatro, que estábamos viviendo bajo la dictadura, donde tratábamos de negar la chilenidad un poquito, porque era sinónimo de oficialismo. Una cueca era sinónimo de los guasos quincheros, como la cueca oficial, y como que Chile, el orgullo de Chile, vamos bien, mañana estaremos mejor, era como un símbolo del poder, de la opresión, etcétera. Cuando conozco a Roberto y a su manera de ver la chilenidad, su manera de ver la cueca, y creo que es algo que le pasó a Álvaro Enríquez también, que tomó la cueca y la cueca chora y la metió dentro del circuito del rock y todo esto, y se volvió algo agradable de oír, algo que uno podía estar sanamente orgulloso o sentirse identificado con eso como parte de tu territorio cultural. Fue un cambio para mí importante. Ahora, yo nunca me he
dispuesto o predispuesto a decir voy a mostrar la identidad nacional. Eso no. Pero sí lo que he querido hacer es mostrar el realismo cuando hago cine. O sea, creo que hacer cine es una manera de intentar hacer verdad con puros medios mentirosos y ficticios. Porque no hay nada más falso que un set de cine. No hay nada más alejado de la verdad de cómo se filma una película. Generalmente los actores a veces en planos cerrados están en posiciones incómodas porque tienen que llegar la luz aquí, acá, no te muevas porque se va a ir el foco. Son puras situaciones absurdas. Una escena de cama o la misma escena de la lavadora de Sexo con Amor, son cosas totalmente falsas. ¿Cómo con todos estos medios tan artificiales tú logras dar la sensación de vida, de verdad? Y esto es algo que viene también de Andrés Pérez, que lo único que te pedía cuando entrabas al escenario era verdad. Él tenía un ejercicio que era muy sencillo, que había que entrar hasta la mitad del escenario y luego caminar hasta la corbata, que le decimos nosotros, que es el borde de ahí. Entonces, cuando tú ponías un pie en el escenario, tenías que venir con una emoción y tenía que ser verdadera. Muchas veces tú ponías un pie ahí y él te decía de verdad, o sea, te exigían. Al tu primer paso él ya sentía que era falso. Y tenías que mantener esa emoción hasta llegar aquí adelante. Y lo único que te pedía es que lo que estabas sintiendo fuera cierto, fuera verdad. O lo expresaras así, porque sabemos que un actor está haciendo un trabajo, no está sintiendo de verdad. Hay muchos niveles de conciencia en un actor. Está el actor vigilante, que es una especie de tipo que está moviendo la máquina y está diciendo, muévete un poquito a la derecha, cárgate para este lado, no trajiste la pistola, ¿qué vas a hacer? En la próxima escena tenés que matarlo, entraste sin la pistola del escenario, ¿cómo lo vas a matar? Y mientras tanto el otro actor está hablando normalmente y haciendo su papel. Muchas veces el actor está llorando, lleno de emoción, y el actor vigilante está súper contento porque dice, bien, llegaste a la emoción, eso, manténla, y no te pases. Hay muchos niveles de conciencia en un actor, pero bueno, lo que te pedía es que el actor que está sobre el escenario viviendo de verdad, que hay uno que está viviendo de verdad ahí, estuviera en la verdad propia. Entonces lo que yo trato de hacer cuando trato de hacer cine también es eso, es buscar la verdad en las relaciones de las personas, aunque sean situaciones un poco absurdas, aunque esté haciendo comedia, y los mejores actores cómicos, los que a mí más me gustan, siempre tienen verdad. Por eso son muy buenos actores, y tú los puedes ocupar en cosas trágicas y van a estar muy bien, porque están acostumbrados a trabajar en la verdad. Y eso, finalmente, como yo soy chileno y vivo en Chile, y estoy observando la ciudad y estoy observando a quienes viven aquí, da la sensación de que yo hablo de la identidad nacional, pero quizás si estuviera en otra parte sería la identidad de otro lugar. Creo yo, no sé, es mi teoría que acabo de inventar aquí. ¿Qué sientes tú que ocurrió con los 80? ¿Qué manera se conectó con la gente que provocó el fenómeno que provocó esto de que la gente se acuerda de las escenas, de cuando se toma la sopa el personaje de Daniel Muñoz y llora? Claro. Como que hay muchos grandes momentos que tocaron mucho a la gente. Bueno, evidentemente somos un país que no ha hecho una transición de lo que pasó en los años 80 a los tiempos actuales muy sana. Quizás fue la mejor transición que pudimos hacer. Pero obviamente quedaron cosas sin contar, quedaron cosas que hubo que callar, quedaron juicios sin hacer, etcétera. Y quedó mucho desconocimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando aparece la serie y la gente que vivió esa época comienza a ver el realismo que había ahí, expresado en el arte, en las zapatillas que se usaban, en la taza que usé, que era la misma que se usaba en mi casa, que mi mamá me decía lo mismo, que me pasaba lo mismo en la calle, que yo viví eso, empiezan a rememorar una cierta época y les interesa que los hijos la vean. Se produjo un fenómeno que justamente ayer hablaba con una persona que le ocurrió, que era una chica bien joven, que ellos veían en familia esta cuestión. Se juntaban el domingo, era un momento importante. La televisión ya había evolucionado al punto, ya habíamos crecido económicamente como país, para que cada miembro de familia tuviera un televisor en su dormitorio. Aunque viera la misma cosa. Aunque viera lo mismo.
generalmente tenían intereses diversos, por lo tanto en la pieza se estaba viendo una cosa, en el dormitorio de los papás otra, y el televisor del living quizás estaba apagado. Pero para los 80 se volvió a la misma ritual que había en esos años, donde había un solo televisor, y que generalmente se veía un canal bien, porque los otros se veían más o menos, y la gente estaba alrededor de ese televisor. Los programas, yo cuando revisaba material de ese tiempo era alucinante ver la lentitud que tenían los programas. Tenían todo el tiempo del mundo, si la gente no se iba a cambiar en ninguna parte. Los créditos, papá, se decía uno por uno los nombres. En la teleserie partían con los créditos completos del elenco hasta el último actor. Hasta el último. Entraba el animador y se sentaba. Era una lentitud alucinante. Bueno, ocurrió un poquito ese fenómeno. Yo siento que la gente de una generación que había vivido eso quería mostrarle a sus hijos lo que había ocurrido. Y como no había documento, no había una historia oficial, sino que más bien se trataba de acallar todo. Yo me acuerdo cuando hicimos en el Circo Teatro una obra que se llamó Época 70 Allende, y acababa de partir la democracia, no fue bien visto por quienes estaban en el poder, que nos decían, mira, es muy pronto para hacer esto. Me acuerdo. No es la idea abrir en este momento estas heridas, es muy pronto. Hay que cuidar la democracia, estamos recién aquí. De hecho, todavía la estamos cuidando. Bueno, entonces se cayó mucho tiempo, se trató de cambiar y pasan los años, pasan 30 años y de repente aparece de nuevo esta imagen que parecía ya olvidada y que te llenó de nostalgia, que además era tu infancia, y esa gente ahora que eran niños en ese tiempo, tenían 17, 18 años, ya tenían hijos, tenían una familia armada, nunca habían podido contar de verdad lo que les había pasado, era el momento de hacerlo frente al televisor. Creo que se produjo ese fenómeno. Y fíjate que las personas que eran de la edad como de mi padre en ese tiempo, que eran de la edad de Juan Herrera, digamos, que habían pasado como jefes de familia, no les gustaba ver la serie, porque era muy doloroso, porque recordaban la crisis del 82, que era con lo que partía la serie, donde el nivel de gente sin trabajo en Chile era como el 30%, era un absurdo la cesantía que había, y estaban esos programas del PEM y el POC que trataban de paliar de alguna manera había una pobreza horrorosa y una crisis que como no hemos vuelto a verla en Chile, económica, y eso les trajo una gran angustia y fue una tragedia para gran parte de la familia chilena. Y a esa generación no le gustaba ver los 80, no le gustaba rememorar la angustia que vivía Juan Herrera. Pero sí a la generación de los más jóvenes sí ya le... Pero también hubo gente, me parece a mí, quizás de esa generación que de alguna manera hizo catarsis también. Porque había una forma de enfrentarse a algo que, como tú dices, no se había tocado. Puede ser, sí. Hay un tema, un personaje que tú lo has comentado durante la conversación, que es el tío Roberto Parra, al cual conociste con la Negra Esther y que te hizo cambiar un poco la visión que tenías de incluso de tu propio país, ¿no? Claro. Nuestra generación vivió como exiliada internamente. Todo lo que tiene que ver con Chile uno lo rechazaba porque lo asociaba con la dictadura. Y esta hace reencontrarse con una chilenidad distinta, ¿no? Que uno no conocía, popular. Y una chilenidad que venía del Chile republicano. Previo a... Claro, previo, sí. Y en algún momento me comentaste que ese es como un gran proyecto que tú tienes ahí, las ganas de hacer la película biográfica sobre Roberto Parra. Sí. Este año mandamos al Consejo Nacional de Televisión y cometimos un error de las bases, que los derechos de la obra de Roberto no estaban ante notario y no quedamos participando, pero voy a volver a presentarlo el próximo año. Y es una historia muy linda porque cuenta la historia de Roberto desde los 8 años más o menos, que es su primera salida de casa. Roberto con sus 11 hermanos vivían en las afueras de Chillán. Ya Nicanor, el padre, había fallecido, con Clarisa Sandoval, que era la madre, y era tal el nivel de pobreza que Clarisa se ve obligada viene una ciega y le contrata a Roberto como lazarillo. Le da unas monedas, no sé cuánto sería el precio en ese tiempo, por llevarse a este niñito de 8 años que le sirva de lazarillo, porque esta ciega cantaba. Y ella viajaba por Chile, por el sur de Chile, cantando. Y se lleva a este niñito
que fue para Roberto el gran trauma, como lo tengo yo también en el guión, esta separación de lo materno que va a después significar la separación siempre del amor, el quiebre que va a tener siempre Roberto en el amor hasta terminar con el quiebre con la negra Esther. Bueno, y parte Roberto con esta ciega viajando por Chile, llegando a Concepción, yendo a la plaza, al mercado, y él a pasar el sombrero con las monedas, a hacer monedas. Esta ciega fue la primera que le compró su primer par de zapatos. Podría ser una experiencia muy trágica, perturbadora, pero finalmente era una mujer muy buena. Le compra su primer par de zapatos, su primer traje de gabardina. Y ahí parte esta historia hasta que llegamos a la negra Esther y a la muerte de la negra Esther, qué sé yo. Antes que eso, el sacrificio que él hace el entregarla a otra persona porque sabe que el amor entre ellos va a ser siempre caótico, va a ser siempre, es un amor entre dos personas del ambiente, esto quiere decir mucho alcohol, mucho desorden, y que nunca van a llegar a nada, entonces él, de alguna manera, aunque la ama mucho, se sacrifica y la entrega en casamiento a alguien que la pretendía, o sea, renuncia a ella para que se case con el zapatero que le va a dar una vida tranquila, supuestamente. Bueno, la negra Esther muere años después. Esa es la historia media metafórica, media real, pero que tenemos para hacer con Roberto, y me alucina mucho. Ahora, es una historia muy cara, pasa por mucho tiempo en la historia de Chile, mucha época, mucho tren. Roberto se quedaba dormido en un tren de carga y despertaba en una ciudad del norte, y se bajaba, iba a buscar. Lo que siempre él tuvo fue su guitarra, que era lo que siempre lo salvó. Hay una anécdota muy bonita que él un tiempo estaba viviendo en la calle, a orilla de la línea del tren, con una mujer, viven en la calle, ahí entre unos cartones y cuestiones, totalmente linchera, como dicen los argentinos, ¿no? Todo como un vagabundo, pero todos los días pasa delante una tienda de instrumentos a mirar una guitarra. Y el dueño lo ve, y le dice, un día le dice, ¿qué tanto mira la guitarra? Que me gusta esa guitarra, yo sé tocar. Bueno, tiene buen ojo porque esa es la mejor guitarra de equipo. Y lo invita a tocar. Y cuando lo ve tocar alucina, porque Roberto tocaba muy bien. Entonces le compra ropa, lo lava, le compra ropa y lo manda a tocar que tenía que tocar en un matrimonio, tenían una peguita y lo mandan a tocar ahí. Y de ahí parte el despegue, de ahí sale de vivir en la calle. Siempre que está en una desgracia Roberto, siempre es la música y la guitarra lo que lo va a salvar. Y esa es la historia de esta serie. Es muy, muy, bueno, muy terrible, muy aventurera, pero muy linda la vida de Roberto. Además, una historia que uno siente que merece ser contada. Tuvo una historia muy... Sí, un Chile que ya desapareció, un Chile... Esos bajos fondos, bueno, existen todavía, pero no de la misma manera. Es una historia de puertos, de bares, de gente que vivió mucho sacrificio. Y es una historia de amor que ocurre en el lugar peor visto por la sociedad, en los seres más estigmatizados. Y que en ese lugar ocurre una historia de amor bella, preciosa. Eso es lo lindo que tiene esta historia, creo. Una de las cosas. Bueno. Y bueno, ya estamos casi al final. Quizás brevemente contar cuál es tu proyecto más próximo. Boris está escribiendo, es novelista también, novelas policiales que han sido publicadas en Francia con mucho éxito y premio. Y ahora esa misma historia va a pasar al audiovisual. Cuéntanos brevemente. Bueno, tengo 3 novelas de un personaje que se llama Santiago Quiñones, que es un policía de la PDI, un tira, como ellos mismos se autodefinen, y es bien especial, es un tira que está en un camino de autodestrucción muy fuerte, pero es un buen tipo finalmente, lo queremos, a pesar de que siempre se maneja muy al borde o fuera de la ley, pero tiene una gran sensibilidad para con las víctimas y para con los delincuentes también. Tiene una mirada, él no ve la cosa entre buenos y malos, entre lo que dicta la justicia, él ve bandos y ve que dentro de los delincuentes puede tener amigos, como dentro de la policía puede tener enemigos, y estas
3 novelas se han publicado en Francia, el próximo año se publica la tercera aquí, que se va a llamar La sangre no es agua, creo. La primera se llama Santiago Quiñones tira, la segunda Perro muerto. Y vamos a hacer una serie de televisión con la tercera novela, que es una serie de 8 capítulos que estamos entrando en la preproducción y esperamos que el próximo año ya esté en las pantallas de cine. Lo que es bien terrible, porque yo empecé a escribir novelas justamente porque cuando uno escribe guiones tiene muchas cortapisas. Uno no puede hacer muchos personajes, no puede hacer muchas locaciones. Ojalá todo ocurra en un café, en el dormitorio. ¿Por qué? Porque es muy caro todo. Ojalá no haya muchas escenas de noche, porque trabajar con un equipo técnico de noche es terrible. Hay que citarlo a las 7 de la tarde, terminas de trabajar a las 5 de la mañana. No son buenas maneras, es muy agotador. Entonces yo escribí una novela como diciendo, aquí puedo hacer lo que quiera, puedo escribir lo que quiera, pero finalmente ahora se me devuelve la mano y la tengo que hacer serie de televisión y estoy bien complicado en la adaptación, la verdad. Pero bueno. Vamos a estar pendientes entonces el próximo año para ver las historias de Santiago Quiñones tira en la televisión. Está el libro, están los 2 primeros libros publicados, así que eso lo pueden ver. Y ahora damos la posibilidad, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere aprovechar que tenemos a Boris acá, y ahí tenemos el micrófono. ¿Sí? Por allá. Al respecto de Roberto, si nos puede contar un poco más, tal vez, sobre ese Chile. Tú dijiste que el Chile ya desapareció y quizás el personaje, él ya murió obviamente, pero esos personajes ya murieron, pero mi pregunta es, ¿murió realmente o hay cierta continuidad? ¿Cuáles serían esos elementos que murieron? Me queda un poco la pregunta, ¿cómo era la persona? ¿Tú lo conociste? Sí, no, creo que evidentemente el sentimiento que representa Roberto persiste y existe en Chile y es la chilenidad más pura, quizás la que surge de la cultura popular, que surge de la calle, que surge de la música urbana, que está fuera que es una cultura que está fuera de la academia, por decirlo así, que se autoalimenta, que se autosostiene, que se comparte y que no entra tanto en un circuito a veces que se guía por normas de índole más comerciales. Creo que existe eso, creo que sigue existiendo. Lo que ha cambiado es que con la modernidad cambian muchas cosas. De hecho, la casa de Huifa, el prostíbulo, ya no, en un momento en Chile era una institución donde se juntaban, era un lugar donde se iba a tomar, donde se juntaban periodistas, políticos, deportistas, no muchas veces iban a contratar servicios sexuales, sino que era un lugar de encuentro social casi. En un Chile, por supuesto, donde se veía casi como un derecho del hombre tener su vida propia fuera del matrimonio. Obviamente ese Chile ha cambiado mucho y ya no existe. Y la prostitución hoy en día se maneja con otros códigos. Hoy en día las citas se hacen de otra manera, hoy en día está lo que se llama la escort. O sea, la historia de Roberto Parra, de la Negra Ester, no olvidemos que ocurre en uno de los prostíbulos más pobres de San Antonio, que era donde acudían los marinos ya cuando no les quedaba casi dinero, llegaba la gente más pobre a contratar servicios sexuales o a beber, a bailar. El prostíbulo tenía músicos. Roberto Parra vivía de tocar música en prostíbulos. Hay una anécdota de Roberto que está en la serie, que en uno de los prostíbulos del sur de Chile se contagia obviamente de enfermedades venéreas. Y enferma mucho.
y llaman a su madre, a doña Clarisa, a buscarlo. Y llega doña Clarisa, como una de las tantas veces que lo fue a rescatar, y dice, ¿dónde está mi hijo? Y abren la puerta al fondo y aparece Roberto y ella dice, no, ese no es mi hijo, tráiganme a mi hijo. Estaba desfigurado por las enfermedades venéreas, hinchado, lleno de qué sé yo, de roncha y cosas. Y cuando lo escucha hablar, se da cuenta que es Roberto. Va, lo rescata, lo trae a Santiago, lo baña, lo limpia, que es una de las escenas que aparece en la obra. Los trenes desaparecieron también. Lo de subirse a un tren de carga ¿cómo se llama cuando uno se sube sin pagar el pasaje? De Polizonte, quedarse dormido en el tren y despertar en una ciudad del norte ya no existe. Es muy raro eso. Hay algunos trenes de carga, hay un tren de pasajeros al sur. Este era un país que en la columna vertebral era el tren. El tren trae toda una cultura alrededor, todo lo que ocurre alrededor de una estación de tren. Eso se perdió. Obviamente hay bares, obviamente hay bajos fondos, obviamente hay prostitución. No estoy, por supuesto, diciendo que nada de esto es bonito, ni apropiado, ni que hay que defenderlo, no. No es tampoco un patrimonio cultural, pero sí es parte de la historia de Chile donde se sostenía una cierta cultura que ha ido cambiando porque el país ha ido cambiando. Ahí hay otra pregunta. Aló. Ahí. Ahí sí. Hola, aló Boris, ¿cómo estáis? Yo Bien. así hemos trabajado algunas cositas por allí, hemos tenido el placer. Sí. Oye, para mí, bueno, siempre respetable todo el trabajo y sobre todo la multiplicidad de expresiones. Desde hacer una serie de televisión, película, guiones. Y una cosa que yo respeto muchísimo es el tema de cuando se escribe un libro. ¿Nos puedes contar un poco el proceso, lo que significa, o sea, en términos de concentración, en tiempo, energía? Porque además es un trabajo, a diferencia de los otros, que es un poco más grupal, más Claro. coral, como tú decías, Claro. el tema de escribir un libro es tan íntimo, tan personal. ¿Cómo describís ese proceso? Bueno, siempre yo creo que todos los guionistas tienen la secreta ambición de alguna vez escribir un libro, porque el libro se ve como un destino final de la escritura, como la catedral de la escritura, la novela, incluso más allá de la poesía, que es como un ejercicio más libre del espíritu. La novela se ve como palabras mayores frente a un guión. Y muchas veces lo intenté y fracasé en el intento. Escribí muchos intentos de novela de 5, 10, 30, 40 páginas y que fracasaban, no llegaban a ninguna parte. Yo creo que soy uno de los escritores más prolíficos de novelas inconclusas. Tanto es así que una de las últimas novelas inconclusas que escribí fue que empecé a hacer la historia de un tipo que había pertenecido a una generación de amigos. Uno de ellos había muerto y ese que había muerto había sido escritor de novelas inconclusas. Entonces él empezaba a recopilarlas y se trataba de eso, de cómo recopilaba novelas inconclusas de su amigo. Entonces aprovechaba todas las novelas inconclusas que había escrito y las iba poniendo, porque cada vez que encontraba una novela inconclusa la ponía entera, pero también quedó inconclusa esa novela. Entonces es un círculo vicioso, como una caja china. Pero no fue hasta que empecé a escribir en primera persona, y esa primera persona es un Tira que es alguien bastante sencillo, no es alguien que hable de manera muy complicada. Es un tipo que estudió en la Academia de la Policía de Investigaciones, que vive en Santiago Poniente, se mueve en el centro de Santiago, come completos, toma cerveza, come pollo, compra cuando llega a la casa un cuarto de pollo con papas fritas, su novia es enfermera. Y cuando vi a un tipo normal, digamos, y que puedo hablar a través de un tipo normal, que me liberé de una cierta mochila que es como que uno, si uno es el escritor, tiene que escribir bonito. Porque si no, ¿para qué escribe? Entonces, pero si hay otro que está hablando y yo me meto dentro de él, yo me excuso. Él habla así, él ve la vida así. Y entonces, en el fondo, saco las castañas con la mano del gato. Hago que Santiago Quiñones haga la novela, no yo. Y así eso pudo fluir. Y fue mi ventana para poder escribir un libro. Y así finalmente pudo llegar a un final.
que obviamente hasta que uno no tiene un final no tiene nada. Uno puede escribir, pero hasta que no hay un final en un guión no tienes nada. El final es lo que hace todo. Y hay que decir que lo ha hecho bastante bien, porque las novelas que ha publicado, no solo acá, sino que en Francia, han tenido muy buena crítica en Europa, porque acá la gente lo conoce, cineasta, todo, pero ya simplemente como escritor, muy buenas críticas e incluso un premio que es el premio especializado de novela negra o novela policial, que recayó el año antepasado. 2016. A la mejor novela policial de ese año. La mejor novela policial extranjera publicada en Francia. No, un premio alucinante, muy bonito, ¿sí? Ahí tenemos otra pregunta. ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Boriscuesa, por este encuentro y también Gracias al señor Adenolave por permitir esto también. Que yo lo llamo encuentros, no charlas, porque es la manera de mirarse a los ojos un poquitito. Me interesa mucho, yo también soy fanático del cine italiano, de la comedia picaresca italiana. Yo crecí al amparo de Adriano Celentano en los 80 y me gustaban mucho sus películas. Y estaba pensando en esto que tú decías sobre tus personajes y tus películas que te representan un poquitito. Esto de lo patético, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que el existencialismo, el nihilismo es una filosofía del siglo XIX, digamos, en donde a veces pareciera ser que el absurdo te mete en una especie de vorágine donde no hay mucha luz. Y sin embargo, en tus películas, y por lo que tú estás hablando del tío Parra, se refleja una especie de textura humana, como que una textura humana que quiere salir a través de la historia, de esa historia simple, una textura humana que combate un poquitito este mundo moderno consumista, ególatra, histérico, digamos, una textura humana que ya no se ve. Pero son esos personajes tipo chileno medio, esos personajes tienen una cierta heroica, es decir, son personajes casi antihéroes, digamos. Claro. Hay una cierta, y la ética del antihéroe es incluso más valiosa que este héroe hiperboreano, ¿no? Medio decidido, fuerte, ¿no? Hay una especie de ética que se trasluce en ese patetismo, en esa comedia, en ese personaje tipo medio, que parece que todo le sale mal, pero que en realidad posee una bondad, una ética. Y eso puede ser trasladado a una especie de... ¿Eso podría ser nuestra heroica chilena? ¿Eso podría ser nuestro paisaje humano, masculino, heroico? Esa especie de antihéroe, digamos, medio cómico, pero también fuerte. ¿Podría ser una...? Yo encuentro que no. Yo encuentro que de todos los personajes que yo he trabajado, sí, creo que el que tenía ética era Juan Herrera, que es el personaje de los 80, que era una persona que me recordaba a mi padre, que mi padre cuando trabajaba en Ciba Gay, que era ingeniero agrónomo, y echan injustamente a un compañero de trabajo, y él lo primero que hace, renuncia, junto con él. Y se queda sin pega, tenía 5 hijos en mitad de los 80 y se queda sin pega, porque habían echado injustamente a su compañero de trabajo. Ese era el tipo de Juan Herrera, eran tipos de derecho, tipos de palabra, decían una palabra y la cumplían. Llueve o truene, la cumplían. Los otros personajes que yo he visto en las comedias que he hecho, los queremos. ¿Por qué los queremos? Porque en el fondo la ficción tiene una deformación que te hace estar con el protagonista, haga lo que haga el protagonista. Entonces uno no quiere que Al Pacino en El Padrino lo pille el FBI, no quiere, aunque es un asesino y mandó a matar a su hermano, pero uno no quiere porque también uno es el protagonista de su propia historia y uno ha hecho cosas buenas, no tan buenas, cosas malas incluso, pero uno se las justifica. Y uno dice, no, pero es que no podía haber hecho otra cosa, y por eso uno puede seguir viviendo, porque uno es el protagonista de esta película, igual como Al Pacino, el protagonista del Padrino, o estos personajes de las comedias son los protagonistas y nosotros no queremos que le vaya bien. Pero finalmente, en esta última película, yo encuentro que el final es trágico. Yo encuentro que El Sexo con Amor, el final, es patético, es trágico, porque el tipo más desgraciado de la película, que es el personaje Álvaro Rudolphy, que se supone que se sanó por todo lo que le pasó, al final termina con su hijo y mirando a la enfermera diciendo, va a seguir siendo el mismo desgraciado de siempre. Entonces,
no son finales lindos. Lo que pasa es que la comedia tiene que terminar bien y tiene que terminar arriba. Entonces se va a terminar siempre bien, pero en el fondo el personaje de Cómo andamos por casa es un tipo que traiciona a su compañero de trabajo que le acaba de prestar 500 lucas y él se emocionó hasta las lágrimas cuando las recibe, y a la primera de cambio donde le dicen que van a echar a alguien y a quién echar, él lo echa al agua a su compañero para no irse el despedido. Entonces, moralmente, éticamente, no, lo que quieren es sobrevivir, lo que quieren es salvar, lo que quieren es justificarse, lo que quieren es tratar de ser felices, y son felices a pesar de todo, pero no son vidas muy lindas, no creo. No creo, la de mi personaje en Sexo con Amor no es una vida muy linda. No. Pero bueno, nos gusta, son simpáticos, los queremos, esa es la idea. Los queremos. Creo que pasa lo mismo en la novela con Santiago Quiñones, que es otro tono, es una novela negra, muy negra, un poquito existencial y un poco fuerte, mucha sangre, qué sé yo. Y el personaje hace cosas como comete crímenes a veces, pero lo justificamos. Lo justificamos porque estamos dentro de su cabeza. ¿Cómo nos justificaríamos a nosotros si cometiéramos un crimen? Si ese es el punto. Si cualquiera de nosotros aquí puede ser delincuente y criminal, y cuando lo hagamos nos vamos a justificar y vamos a tratar de salir de ahí. Es muy raro que alguien cometa un crimen y después se pegue un tiro por lo que hizo. Bueno, no es tan raro, pero no es lo común. En general, a lo más lo que hacen es delatarse para cumplir la condena y de esa manera sentirse aliviados por este concepto judaico-cristiano de que la culpa se puede expiar. Entonces, si uno se confiesa, ya después queda libre de toda culpa. Pero en general, todos los personajes se justifican y viven sus pequeñas vidas, como el Piccolo Burguese de Mario Monicelli, que son vidas miserables, que tienen su propia belleza, su pequeña belleza. Todos encuentran la belleza en la vida. La gente dice, ese es trabajo de mierda. La gente que está haciendo ese trabajo encuentra estar bien en ese trabajo. Todos encuentran la manera de estar bien en la vida, o se pegan un tiro finalmente. Tenemos una Sí. última pregunta. Sí. Bueno, antes que todo, agradecerte, de verdad, Gracias sobre todas las cosas, porque encuentro que el trabajo que tú has realizado en cuanto a los personajes que has construido es muy interesante, porque a pesar de todo, a pesar de que se hable de los estereotipos y de los personajes que son como típicos chilenos, aún así representan una parte de la sociedad que es muy cercana a nosotros, como chilenos en este caso. Y más bien mi pregunta va, ¿cuáles son tus procesos mentales o más bien psicológicos para crear ese personaje, a pesar de que sean personajes que podamos encontrar no sé, en la calle o estando conversando con alguien o mirando a alguien? ¿De qué manera tú logras conformar y construir ese personaje que encuentro que a qué punto lo construyes que se hace tan cercano al público que ve ese personaje? Esa es mi pregunta, más que nada. Sí, bueno, no lo tengo tan claro, no es tan consciente, pero sí tengo claro que la observación es un punto importantísimo. El estar siempre con las antenas paradas y mirando lo que ocurre alrededor y fijándose mucho en las relaciones humanas. Para mí un viaje en metro es muy entretenido, andar en la calle es muy entretenido, estar sentado en un café es muy entretenido. Me entretiene más que estar en un museo, me entretiene más que ver una película o que ver una obra de teatro, me entretiene la vida. Siento que todo el tiempo estoy dentro de una obra de teatro y me gusta estar en el parque y ver a la distancia una pareja y imaginar qué se están hablando, qué se están diciendo. Yo tengo una afición que es ir al mercado persa y comprar películas Super 8, que son pequeños rollitos
de recuerdos que la gente perdió porque el abuelo tenía la máquina, se perdieron. Y terminan en el persa. Entonces yo llego a la casa y lo pongo y empiezo a ver historias de familias que perdieron esos recuerdos y empiezo a sacar conclusiones, tratar de adivinar viajes que hacen, quién está filmando. Siempre hay alguien que filma, y de repente ese que filma aparece, es como ver al camarógrafo. Son cosas que, eso por un lado, siempre la observación, ser como una esponja, eso a mí me encanta, es lo que más me entretiene en la vida. Después hay varios sistemas, hay un sistema que es, cuando uno tiene un trabajo que entregar muy urgente, hay que hacer un sistema más ordenado. Pero en las novelas hay un sistema que es el que más me gusta a mí, pero no siempre se puede ocupar. El sistema ordenado es que hay que hacer una escaleta, hay que tratar de hacer una estructura, y tú lo puedes ver como en un pizarrón, y vas tratando de que no tenga espacios en blanco, ni mucho falencias de esa historia, que mantenga siempre la tensión, etc. Pero hay algo con lo que a mí más me gusta, que es con Santiago Quiñones, que es una trama policial. Entonces, ¿cómo es mi sistema para escribir? Y es así, que yo empiezo la historia solo con imágenes que vienen del inconsciente, un crimen. Generalmente siempre en la primera hay una muerte en el primer capítulo, porque eso es lo que va a detonar todo lo otro. Y esto nada más va que el inconsciente escribiendo, Entonces, después, yo no sé quién es el delincuente, no sé quién es el criminal, no sé quién mató a esa persona, no sé cómo se va a desarrollar. Entonces viene otro día, ¿y qué le pasa a Santiago? Entonces estoy tan perdido como el protagonista. ¿Qué ocurre? Que a mitad de la novela el protagonista está totalmente perdido, porque han pasado infinidad de cosas que nos dan pistas para uno o para otro lado. Aunque las novelas de Santiago Quiñones, la trama policial, en realidad, que es la trama clásica, quién es el asesino, es la menos importante. De hecho, en la tercera novela ni siquiera se descubre al asesino de los casos que hay. En la novela, que hay 2 casos fuertes, finalmente la muerte va a estar mucho más cerca de lo que Santiago cree. Pero me ocurre eso, por ejemplo, yo tengo patente un momento que estaba escribiendo la primera novela y Santiago Quiñones, hay un personaje que le hace una pregunta clave. Y esa pregunta clave yo nunca la había pensado, me sorprendió a mí. Es estúpido lo que estoy diciendo, porque obviamente yo escribí esa pregunta. Él le pregunta ¿por qué sigues a Aurora?, le dice, por ejemplo. ¿Qué era la pregunta clave que le iban a hacer? Que no sabíamos por qué ese policía se le iba a hacer. A mí me sorprendió. Es estúpido lo que digo, pero también se sorprendió Santiago tanto como yo. Entonces, trabajar en esa nebulosa total, en ese caos, para llegar al final a un resultado me apasiona mucho. Evidentemente, esto es muy difícil de hacer, por lo tanto, en un punto tengo que parar, retroceder, agregar algunas cositas atrás, hacer un poquito de trampa para que funcione el final. Pero sí me aventuro como quien sale, la mejor imagen que tengo yo es como quien llega a una ciudad desconocida y en vez de tomar un tour para visitar los puntos más importantes, sale a caminar. Y sale a caminar y se pierde en la ciudad. Lo que a mí me gusta hacer cuando llego a una ciudad desconocida. Y a veces se llegan a lugares muy interesantes que no están en los mapas. Eso es lo bonito, porque el público es tan inteligente, está tan entrenado, que te va a descubrir todas las trampas. Pero si uno no tiene trampa porque está tan perdido como el protagonista, es difícil que te la descubran, porque no sabemos lo que va a pasar, ni el protagonista ni el autor sabe lo que va a pasar. O sea, en el fondo, dejar que la historia fluya como si yo fuera más un espectador que un dios que la va inventando. Esa es la diferencia. Pero bueno, como te digo, finalmente siempre se hace trampa y se vuelve atrás un poquito, entonces que mejor que le diga esto para que ocurra esto acá, y hay que arreglar un poquito los hilos, pero bueno. Siempre se hace trampa. Todo esto es mucha mentira, el cine, el teatro, la literatura. Muchas gracias por la pregunta y bueno, gracias por la asistencia. Llegamos ya al final de esta sesión de Libro Abierto. Los dejamos invitados para la próxima, que es el miércoles 5 de diciembre. Sí, miércoles 5 de diciembre es la última sesión. Va a estar invitada Paulina García, actriz chilena, la protagonista de Gloria, ¿no?, entre otras muchas películas, actriz de teatro también, y esperamos contar con ustedes, y ahora nada más que pedirles un aplauso. Muchas gracias, gracias por venir, por el interés. Gracias por venir. Gracias, Daniel.